Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que tiene por nombre una pregunta: ¿te perderás la Navidad? Y vamos a estar viendo algunos pasajes de la Biblia para recordar este importante acontecimiento que es para nosotros el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y antes de empezar vamos a orar para pedir la dirección de Dios en este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites, por la bendición de tener tu palabra y poderla estudiar con libertad. Gracias, Padre, porque tú has prometido, Señor, que tú nos guiarás y nos recordarás toda verdad, y sabemos que eso es verdad en la obra y el ministerio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que Él sea nuestro Maestro y que dirijas cada una de las palabras que serán dichas en este mensaje para que sean de bendición y de edificación para tu pueblo, Señor. Y también, si es tu voluntad, Señor, y alguien lo está escuchando y no te conoce como Señor y Salvador de su vida, que también sea para salvación de quien no te conoce, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en estos días escuchamos de personas que dicen que se van a perder la Navidad. Algunos porque en su trabajo les pidieron trabajar o cubrir estos días. Otros porque los medios de transporte están saturados y ya no hay salidas, ya sea en avión, en camión, o las carreteras están congestionadas, o por diferentes razones. Aunque en realidad es difícil perderse la Navidad. Desde el mes de noviembre, cuando terminamos todas las fiestas patrias, empezamos a ver adornos navideños en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en las casas, en todas partes. Lo que quiero decir es que va a ser difícil que alguien no se entere que se acerca la Navidad. Pero aunque tenemos tantos adornos y un pino muy bonito con luces ahí en la sala, y las redes sociales y los medios de comunicación nos lo recuerdan a diario, la mayoría de las personas se pierden la verdad de la Navidad. La Navidad es para recordar el nacimiento de Cristo el Señor, el milagro que Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, se convirtió en hombre. Pero muchas veces es lo último que recordamos. Y es que con lo rápido que va la vida y con las exigencias diarias de la vida y con tantos pendientes en estas fechas, podemos perdernos la Navidad. Hay muchas personas que se pierden la Navidad. La gente está ocupada haciendo todo tipo de cosas en el consumismo y en las apariencias y se pierden a Cristo. Y a veces, no solo a Cristo, también a sus seres queridos. Por ejemplo, se supone que la cena y los regalos son para pasar un buen momento, pero todos los adultos están enojados porque los niños están siendo niños y ellos quieren jugar y correr y saltar y convivir con sus seres queridos que quizás no habían visto por mucho tiempo. Y los adultos quieren la mejor foto para las redes sociales y que los niños luzcan impecables. Y la gente se pierde el momento de convivir. Pero además de eso, se pierden la verdadera Navidad, se pierden el verdadero significado, que es recordar a Cristo Jesús viniendo a este mundo para reconciliarnos con Dios. Pero no es algo, hermanos, que esté pasando nada más actualmente. No es consecuencia de la vida tan atareada que vivimos, no es consecuencia de las redes sociales y los medios de comunicación. Y vamos a ver en la Biblia que ya hubo a lo largo de la historia gente que se perdió la Navidad. Vamos a abrir, hermanos, en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, donde se está hablando acerca de María. La Biblia dice que ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí tenemos implícita la primera persona que se perdió la Navidad. La primera persona que se perdió la Navidad fue el encargado del mesón. Él debería de ayudar a una mujer que está embarazada y a su esposo, pero no tenía lugar para ellos, y entonces la Navidad que estaba enfrente de él se la perdió. Se perdió la Navidad cuando fue indiferente con la necesidad de una mujer que estaba a punto de aliviarse.
Y algunos comentaristas, algunos teólogos mencionan que la Biblia en Lucas 2:7 hace énfasis en presentar un nacimiento en soledad, porque la Biblia dice que implícitamente en la redacción dice que ella dio a luz a su hijo primogénito y ella lo envolvió en pañales, y no se menciona en dónde estaba José. Y algunos comentaristas se preguntan, ¿y dónde están las parteras? El dueño del mesón no conocía a alguien que pudiera ayudar. La esposa o alguna mujer del mesón se preocupó por la situación. ¿Hubo algún tipo de ayuda para María? Ahora, nosotros por las Escrituras sabemos que los profetas habían escrito que él sería despreciado y rechazado, y esto fue verdad desde su nacimiento. Ahora, la Biblia no nos dice nada más de ese momento, ni tampoco nos dice nada más acerca del encargado del mesón, y tampoco tenemos los detalles del mesón. La Biblia no especifica qué tipo de lugar era, pero sí especifica que no había disponibilidad para ellos. El dueño del mesón se perdió la Navidad y él no fue grosero. De hecho, ni siquiera aparece en el relato bíblico. Simplemente debió de haber estado ocupado igual que todos los espacios de su mesón. Y hermanos, creo que hay muchas personas así. Las habitaciones de su vida están llenas de cosas. Cuando vemos las tiendas, hay muchas cosas disponibles y muchas cosas que ni siquiera las necesitamos, y gastamos lo que tenemos para tener algo, para que cuando muramos nuestros hijos tengan algo por qué pelearse. Todas estas cosas y preocupaciones llenan nuestra vida y dejan a Cristo sin un lugar disponible, porque ahora dejamos que el mundo nos diga qué debemos de pensar y qué debemos de comprar. Y eso es más claro que nunca en esta época. Así de mal entendida está la Navidad. Ahora, el encargado o dueño del mesón se perdió la Navidad por una preocupación ignorante. Él no sabía. Y vemos a nuestro mundo así. Las personas simplemente no saben quién es Cristo y no saben por qué vino. Y es muy triste vivir una vida así y despertar en la eternidad separado de Dios por ignorancia, por no saber quién es Cristo y a qué vino, a darnos salvación y vida eterna. Ahora, tenemos una segunda persona que se perdió la Navidad. La segunda persona que se perdió la Navidad fue el rey Herodes. Y él es muy diferente del encargado o del dueño del mesón, porque él no fue ignorante. Él estaba muy bien informado, pero aún así se perdió la Navidad. La Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 1 nos relata eso. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hermanos, el rey Herodes fingió que quería adorar a Cristo, pero él tenía miedo de un niño que decían que era llamado rey de los judíos. Y dice el versículo 3 que él se turbó, y la palabra aquí significa estar agitado, estar conmocionado, estar sacudido. Su miedo no lo dejó tener un lugar para Jesús. Él tenía miedo de otro rey. Ahora, solo para recordar un poco quién era el rey Herodes y para entender un poco de su personalidad. Ya sabemos que él era el rey, pero ¿qué más conocemos de él? Y la historia nos da más detalles. Herodes era un edomita y él estaba sucediendo a su padre Antípater. Roma confiaba en Herodes y lo designó como rey de Judea, y él ni siquiera era judío. Ahora, cuando él oyó que había nacido alguien a quien iban a llamar rey de los judíos, no nos sorprende porque entró en pánico, porque él estaba loco y además era un político, y esa es una combinación muy peligrosa.
Cuando él fue gobernante de joven, cuando estaba bajo el mando de su padre, él había destruido a todas las guerrillas. Él era muy eficiente en recolectar impuestos romanos. Él había asesinado a todos los asmoneos, que eran los hijos de los macabeos. Él se aseguró que no volvieran a hacer una revolución. Él tuvo 10 esposas y 12 hijos, y su esposa más notable fue Mariamna, y ella tenía un hermano, Aristóbulo, y él era el sumo sacerdote, y Herodes tenía miedo de su cuñado y entonces lo mató. Y después mató a su esposa y a su mamá, y tenía miedo de que sus hijos le quitaran el trono y también los mató, y su vida era sospechar y ejecutar personas. Y cuando estaba a punto de morir, mandó que atraparan a todos los ciudadanos distinguidos y notables de Jerusalén, y pidió que cuando él muriera los mataran a todos, porque nadie iba a llorar cuando él muriera, y entonces él quería que estuvieran llorando aunque fuera por alguien más. Este era el rey Herodes, hermanos. Era un hombre cruel, un hombre despreciable, era un tirano. Y la Biblia nos dice en Mateo 2:16 que los hombres sabios no regresaron, y él, cuando vio que se habían burlado los magos de él porque no habían regresado a decirle, dice que se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Pero Dios ya le había advertido a José y a María y habían huido a Egipto. Ahora, ¿por qué el rey Herodes se perdió la Navidad? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué hubo en su corazón que lo llevó a perderse la Navidad? Bueno, él tuvo miedo, y tuvo orgullo, y tuvo envidia. Y podemos pensar, con lo que escuchamos que la historia nos dice acerca del rey Herodes, bueno, ya no hay gente así de mala en la actualidad. Pero yo creo que nada más tenemos que ver las noticias o las redes sociales para comprobar que sí sigue habiendo gente así. Pero hay muchas personas que, aunque no seamos tal como fue el rey Herodes, nos podemos perder la Navidad por los mismos motivos que él, por miedo, por orgullo o por envidia. Herodes, el rey Herodes, no iba a permitir que alguien más tomara su trono. No iba a permitir que este pequeño niño interfiriera con su carrera política, con su posición, con su poder, con su ambición, con sus planes, ni mucho menos con su estilo de vida. Y hay personas así en la actualidad, hermanos, que quieren a Jesús, pero nada más como un recurso cuando se meten en problemas, como un amuleto de buena suerte, como alguien que los mantenga fuera del infierno, pero no quieren que Jesús tome el control de su vida. Y la Biblia nos dice, hermanos, que cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor, entonces somos salvos. Él tiene que reinar en nuestra vida. Nosotros tenemos que someternos completamente a su voluntad. Hay gente que quiere a Jesús, pero a su propio estilo de vida. Tienen miedo, como el rey Herodes, de darle a Cristo el control total, porque saben que entonces Él va a cambiar su vida y ellos quieren seguir mandando en su propia vida. Quieren estar a cargo de su propia vida, de su carrera, de su fama, de su vida y su orientación sexual, de sus vicios, de su propia satisfacción personal. Y el ego y los miedos de comunicación nos dicen, haz lo que tú quieras, sé tú el dueño de tu vida, de tu destino, y tenemos entonces un mundo de reyes Herodes, que no quieren doblar la rodilla ante Cristo y que se pierden la Navidad, aunque dice la Biblia que habrá un día donde toda rodilla se doblará ante Cristo, pero en ese día, hermanos, ya será muy tarde para algunos. Ahora, tenemos otra persona, o más bien un grupo, que también se perdió la Navidad. Regresamos a Mateo 2, versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes escuchó la información de los magos
y él quería descubrir dónde estaba ese niño y matarlo. Y dice la Biblia que como los magos no regresaron, entonces él mandó traer a todos los expertos, a los principales sacerdotes, que en ese tiempo eran los sumos sacerdotes, el Sanedrín y sus amigos los escribas, los lingüistas, los intérpretes, todas las mentes teológicas de esa época, y ellos le dijeron: sabemos dónde va a nacer el Mesías, es en Belén. Y ellos estaban citando a Miqueas 5:2. Ellos ya sabían, ellos sí sabían. Ellos sabían y nunca fueron ahí. ¿Cómo es que nunca fueron ahí? Era lo que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando el libertador, el mayor hijo de David, el que vendría y establecería el reino. Y ellos conocían la profecía, pero ni siquiera se esforzaron por caminar 2 kilómetros para ir a Belén, para investigar si verdaderamente era el Mesías. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué el Sanedrín se perdió la Navidad? Bueno, la respuesta es indiferencia, no les importaba. Por lo menos al rey Herodes le importaba, él reconocía la realeza de ese niño. Y el encargado del mesón pues podía tener la excusa de que él era ignorante. Pero ellos, el Sanedrín, tenía todo el conocimiento, pero no les importó. El Mesías ya no era importante para ellos. Ellos ya se creían buenos y justos, ya habían guardado la ley. En su mente ya eran todo lo que Dios podía querer. Y entonces ya no tenían lugar ahí para el Hijo de Dios, ya no lo necesitaban. En sus ojos ellos ya eran justos. Y cuando Jesús creció lo odiaron y lo menospreciaron y planearon su asesinato y exigieron su sangre. Ellos creían que ya no lo necesitaban. ¿Por qué iban a necesitar a un Salvador si ellos ya habían cumplido la ley en sus propios ojos? Y recordemos que Jesús los regaña con sarcasmo en Mateo 9:10 cuando les dice, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los publicanos y con los pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es decir, nuestro Señor Jesús les estaba diciendo: ustedes que se creen sanos, pues entonces no necesitan un médico. Aunque claro que era sarcasmo, ellos eran los más enfermos de todos, pero no lo sabían. Y después Él les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia significa: no pueden hacerlo por ustedes mismos y yo no tolero sus sacrificios. Sus sacrificios y sus obras ya son insuficientes. Su pecado ya es demasiado grande y entonces Dios debe de ser misericordioso y yo les estoy ofreciendo esa misericordia. Y después nuestro Señor Jesús les dice: porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les está diciendo: yo vengo a los que necesitan y a los que quieren venir, no a la gente que está satisfecha, no a la gente que está convencida de que es buena y de que es justa. Yo vengo por la gente que sabe que está arruinada, que sabe que es pecadora y que está desesperada por un Salvador. Hermanos, mucha gente se pierde la Navidad. Muchos ignoran a Cristo porque no saben que son pecadores. Entonces no les importa el Salvador porque no entienden que necesitan un Salvador. No entienden que la paga del pecado es muerte, que el pecado lleva a la gente al infierno por toda la eternidad. Ignoran la cura, ignoran la salvación porque ni siquiera saben que están enfermos de pecado. También, hermanos, tenemos a otro grupo de gente que se perdió la Navidad. Jerusalén entera se perdió la Navidad. Regresamos a Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y el ángel les dijo qué hacer, y los pastores vinieron y adoraron al niño. Y el versículo 20 nos dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, de toda la sociedad de Jerusalén,
Dios eligió a los pastores de ovejas para darles el anuncio. Los pastores estaban en la parte más baja de la escala social, pero a estos pastores despreciados se les dio el aviso y ellos vinieron. Y más adelante a Simeón y a Ana, y Ana les contó a unas cuantas personas más. Pero lo triste, hermanos, es que la gente general de Jerusalén se perdió la Navidad. Ahora, ¿por qué se la perdieron? Bueno, por la religión. Ellos eran muy religiosos. Ellos tenían todas sus fiestas y sus ceremonias y sus lavamientos y todas sus reglas y normas y leyes y muchas cosas que ni siquiera estaban en las Escrituras. Es decir, actualmente diríamos ni siquiera eran bíblicas. Y en medio de toda su religión nunca entendieron el mensaje. De hecho, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y algunos dicen que eres uno de los profetas. Pero todos estaban equivocados, nunca entendieron el mensaje. Y son esas personas que gritaron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, crucifícale, crucifícale. Ellos se perdieron a Jesús, estaban tan preocupados adorando al Dios verdadero, pero del modo incorrecto. La religión lo va a condenar a usted más rápido que cualquier otra cosa. La religión falsa, por supuesto, o también la religión verdadera practicada del modo equivocado. Porque la religión nos da un lugar en donde escondernos y nos hace pensar que somos espirituales. Y tenemos ejemplos así, tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová, a la ciencia cristiana y muchas sectas más que han aparecido en la actualidad y ni siquiera podemos estar al día con la cantidad de sectas que han aparecido y hablan acerca de Dios y hablan del Dios de la Biblia, pero en medio de su religión se pierden la Navidad. Nuestro Señor Jesús no encajó en el sistema religioso de Jerusalén. Y después, en el Sermón del Monte, Él hizo a un lado todo este sistema religioso y algunas personas en la actualidad están tan seguras en su religión que no escuchan la verdad. Y hermanos, el disfraz definitivo de Satanás es que se disfraza como ángel de luz. Y entonces Jerusalén se perdió la Navidad mientras que estaban inmersos en su religión, en sus rituales, en sus fiestas y en sus ceremonias. Ahora tenemos otro grupo, hermanos, que también se perdió la Navidad. Los romanos se perdieron la Navidad. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Hermanos, a lo largo de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, los romanos están presentes. Desde el decreto del censo antes de su nacimiento, en la muerte de Cristo, Él aparece delante de Pilato y es ejecutado por los romanos. Y incluso después de su muerte, los romanos inventaron una historia para no enfrentar la realidad de que Él había resucitado de los muertos y que mataron a un inocente y que ese inocente no era cualquier inocente sino el Hijo de Dios y que resucitó y venció a la muerte tal como lo había dicho. Y ellos hicieron todo esto, hermanos, porque ya no había lugar para Cristo. Ellos ya tenían sus propios dioses y nuestro Señor Jesucristo no encajaba entre sus dioses. Hermanos, a veces nosotros somos como los romanos. También tenemos idolatría. Tenemos nuestros ídolos y nuestros propios dioses. Algunas personas adoran el dinero, el sexo, el materialismo, los automóviles, el poder, la casa, lo que sea, el prestigio, poder, popularidad, fama. Estos son los ídolos del siglo XXI. Y si esos son nuestros dioses, puede ser que recibamos regalos y comamos la cena más rica y tengamos el mejor árbol de Navidad en nuestras casas, pero nos vamos a perder la Navidad. Ahora,
Hay otro grupo de personas, hermanos, que se perdieron la Navidad. Nazaret se perdió la Navidad, y esta es la más triste de todas las personas que se perdieron la Navidad. Nazaret se perdió la Navidad. Dice en Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y Lucas 2:40 nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, el niño, nuestro Señor Jesucristo, creció en sabiduría y en estatura. Él fue un niño sorprendente. Cuando él fue a la Pascua a los 12 años de edad, dice que confundió a los doctores en teología por su gracia y sabiduría. No había ningún niño como él. Y unos años después, Jesús se da cuenta de que es el momento de decirle a los nazarenos quién es él. Y en Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, hermanos, él les dijo: yo soy el Mesías. Y ellos sabían que esa era una escritura mesiánica de Isaías. Él dijo: yo soy el cumplimiento de Isaías 61. ¿Y cuál fue su reacción, hermanos? ¿Qué dijeron la gente que lo escucharon? Ellos empezaron a preguntar: ¿este no es el hijo de José? Y en Lucas 4:24 dice que él les dijo: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Hermanos, ¿por qué Nazaret se perdió la Navidad? Por la familiaridad. Ellos lo conocían también, que ya no era especial para ellos. Mucha gente dice: bueno, pues yo de chico fui a la iglesia y fui a la escuela bíblica, pero ahora ya no soy cristiano. Hermanos, la familiaridad mata la convicción. Usted probablemente ha escuchado muchas veces el mensaje de Navidad. Todos los años ya sabe que en estas fechas se va a predicar de la Navidad. Tantas Navidades, tantas predicaciones, tantas lecciones bíblicas sobre esta fecha. La familiaridad da lugar a que menospreciemos esta fecha. Y al menospreciar esta fecha estamos menospreciando el sacrificio de Cristo al venir a esta tierra y dar su vida en rescate por nosotros. Y entonces, la palabra de Dios en Marcos 6:6 vemos que nuestro Señor Jesucristo se maravillaba debido a su incredulidad, y Él iba por sus ciudades enseñando. Y dice también Mateo 13:58, nuestro Señor Jesús dijo que Él no hizo muchas obras maravillosas ahí debido a su incredulidad. Ahora, vamos a regresar al final de Lucas 4. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesús terminó su mensaje en la sinagoga? Bueno, dice la Biblia, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Hermanos, ellos lo querían matar. Lo querían matar. Eso es el colmo de perderse la Navidad. Hermanos, la familiaridad con la verdadera Navidad sin responder a ella forma un corazón de piedra. No sé cuántas veces, hermanos, hemos escuchado el mensaje de Navidad, pero ojalá que hayamos respondido a Cristo mientras nuestro corazón todavía está suave. Y ya para terminar, hermanos, hay muchas razones por las que las personas se pierden la Navidad. Por una preocupación ignorante, por un miedo egoísta, por una indiferencia y por orgullo, por un ritual religioso que nos da una falsa seguridad de salvación, por dioses falsos, pero también por estar tan familiarizados con la verdad de la Navidad.
Pero atrás de todas estas razones, hermanos, la realidad es que la gente no quiere creer. Jesús es la verdadera Navidad, aunque dice la palabra que Él vino al mundo y el mundo no lo recibió. Y Juan 1, 10 y 11 dice: y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé cuál sea su excusa. No sé cuál sea su excusa para perderse la Navidad, pero si hoy usted viene a Cristo, la verdadera Navidad va a ser una realidad en su vida de manera eterna. El Salmo 51, 17 dice: Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Y nuestro Señor Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Esta verdad sobre la Navidad nos estremece, Padre, nos conmueve saber que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos. Padre, y te pido que nadie que esté escuchando este mensaje se pierda la Navidad, se pierda la verdadera Navidad. Que este día puedan venir a Cristo cargados con el pecado, con el orgullo, con los ídolos, con las preocupaciones, y descansar en Cristo. Padre, que hoy quien escucha este mensaje pueda venir a Cristo y decirle, como el hombre que le dijo: Señor, yo creo, pero además necesito tu ayuda, ayúdame en mi incredulidad. Padre, que quienes estén escuchando este mensaje puedan decir en su corazón y clamar a Cristo y entregarle su vida y pedirle perdón por su pecado. Te pido que Cristo pueda nacer en el corazón de las personas que no te conocen y que reaccionan a tu mensaje y a tu palabra de manera positiva. Por favor, trae a ti a aquellos que necesitan venir. Toca sus corazones para que confíen en Cristo y solo en Cristo para el perdón de sus pecados. Señor, y te pedimos todo esto para honra y gloria de tu nombre, que la Navidad no se pierda para nadie, que sea una Navidad de salvación para muchos, y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.